Así las cosas. Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. En 3 patadas. No hemos terminado de procesar las elecciones de junio pasado y ahora vienen las consultas. A nivel federal, el presidente López Obrador hizo obsesión por discutir el pasado para no hablar del presente. A nivel estatal, la necesidad del gobernador de Jalisco de encontrar en la reducción de recursos por parte de la federación una justificación, pero sobre todo una plataforma para salir a la palestra nacional. Ambos, tan parecidos a fin de cuentas en su forma de ejercer el poder, se van a gastar el dinero que dicen no tener en sendas consultas inútiles, con preguntas incomprensibles y cuyo resultado no significa absolutamente nada para el ciudadano de a pie. López Obrador pretende que a partir de la consulta se haga un juicio popular y mediático a los expresidentes. No se trata de hacer justicia, sino de hacer política. La pregunta de fondo es a quién y para qué sirve una consulta como estas. ¿Por qué gastar cientos de millones de pesos en organizar una consulta cuyos resultados no son vinculantes y cuya única respuesta posible es sí? Lo mismo sucede con la consulta sobre el pacto federal que plantea el gobernador Alfaro. No tiene ningún sentido preguntar si estamos de acuerdo que el Congreso local revise si es o no conveniente el pacto fiscal vigente. Esa es parte de su trabajo, de las funciones específicas de los diputados. Para eso se les paga. Nadie va a contestar que no, a menos, claro, que no entiende la pregunta. Ambos personajes son viejos amantes de las consultas inútiles. Como jefe de gobierno en la Ciudad de México, López Obrador consultó si debía hacerse o no los segundos pisos. Los resultados fueron exactamente los mismos que en todas las consultas que ha hecho, arriba de 90% a favor. Enrique Alfaro inventó la famosa ratificación de mandato, una falsa consulta popular para medir su popularidad. Lo hizo como alcalde de Tlajomulco y de Guadalajara. Cuando bajó su aprobación y vio el riesgo de no tener los resultados esperados, decidió cancelar su consulta como gobernador. Gastar los escasos dineros públicos en consultas inútiles y desgastar la figura de consulta popular con preguntas absurdas que solo benefician políticamente a los gobernantes es una forma de corrupción, tal cual, un desvío de recursos públicos para beneficio personal. Así las cosas. Jalisco. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Así las cosas Jalisco, por supuesto en W, estamos en el 101.5 de FM, hoy 24 de junio, día de San Juan, llueve porque el día de San Juan no ha dejado de llover, aunque no haya llovido la Sierra. Pero bueno, ayer llovió bastante, ¿no? Sí, hoy ya está nubladito. Ya está nubladito, sabroso. Buenos días a todas, a todos, gracias que estén aquí con nosotros en este programa, realmente la terapia de nosotros tres. Ojalá también sea la terapia de usted. Pues es una especie les tengo noticias. A ver. No ha funcionado. Yo te veo exactamente igual de orate que antes. No. Eso es inevitable, no tiene cura, mi querido Diego. Así nací. Hagamos una consulta. Sí, una consulta. Por favor. ¿Por qué no se hace esa consulta? Hagámosla. ¿Usted cree que a Alejandro Sierra le sirve el programa de radio para bajarle un poquito a la neura? Esperamos su respuesta. ¿A dónde? Ayúdenme, por favor. Sáqueme de este berenjenal. Oye, Diego, pues sí, la consulta inútil de Pito Pérez, ¿no? Sí, o sea, realmente las dos, una cosa realmente de locura. Pero bueno, una pregunta a ustedes dos, que todos lo saben. Si la consulta del presidente es el no, gana, ¿no? Es decir, evidentemente la gente está manipulada y se va a hablar al pasado y le dieron por donde no esperaba. Y si es por el sí, vamos a suponer que sale México a votar y dice que sí. Él está incluido en la pregunta. Claro. Por ejemplo, el culiacanazo. El culiacanazo. El culiacanazo. Qué susto me saca. A ver, por favor, Chacón, contéstale para que se le baje un poquito para la terapia. Esa es una. Por ejemplo, el COVID. Es un pésimo manejo. Por ejemplo, la línea 12, ¿no? Que de alguna otra forma también les compete. Un montón de cosas en el que él mismo también se dispara a los pies. Imaginemos que sale y se le juzga. No, hombre, con esa pregunta no hay manera de que alguien interprete algo distinto a lo que quiere. Sí, eso es un masacote. El presidente plantea enjuiciar a los expresidentes si el pueblo se lo pide.
inventa la consulta, se somete a la Suprema Corte de Justicia, que debería haber dicho la ley no se somete a consulta. Claro. Pero no, le hace el juego. Después aparece en Jalisco la idea de revisar el pacto fiscal, porque recibimos muy poquito de acuerdo a ciertas versiones, y el presidente reta al gobernador y le dice, pues si están tan seguros, ¿por qué no le preguntan a la gente? De ahí surge la consulta de Jalisco, dice, pregúntenle a la gente, y entonces el gobernador toma el pase y corre con el balón, quién sabe dónde llegue, pero son consultas perfectamente inútiles, porque además, como dijiste en tu editorial, Diego, eso ya está en la ley en Jalisco. Sí. Es obligación del Congreso revisar eso, y lo tiene que hacer periódicamente. Otra cosa es que le entiendan lo que tienen que revisar, por eso no lo revisan. Hay que entenderle. No. Para ser diputado no va. No, para ser diputado, pues es... Oye, dicen los asesores que está re complicado. Yo creo que mejor no hay que meternos. ¿Y qué esperas de esta consulta del 1 de agosto? No, mucho ruido, muy idiota de parte, perdón, por la expresión, de parte de ambos, ¿no? Es decir, uno tirándose al piso 580 para millones consultar de pesos. El pasado, y el otro decir, nos maltrata la federación, votemos para revisar. ¿Pero irá? Nadie. ¿Tú crees que no vayan a decir? Van a movilizar. No, van a movilizar, pero nada más, ¿no? Bueno. Pero bueno, oye, yo creo la otra consulta es, ¿tú crees, Chacón, que deberíamos pedirle a los directivos de esta empresa que pongan un diván en vez de un sillón? Sería muy buena idea, que un diván, tú y yo sentados a un lado con la pierna cruzada, yo he escuchado una pipa y nada más diciendo, qué interesante. Asocia, Alejandro, asocia. El mismo público que todos los días nos acompaña, que nos ayuda con sus respuestas, lo dicen claramente. Este programa es adictivo. ¡Ey! Eso lo dicen ellos, no lo digo yo, no lo invento yo, lo dicen ellos, ahí está, es una consulta. Claro, desde las 7 de la mañana ya está aquí Alejandro preguntemos, como perro de apartamento. ¿Este programa le resulta adictivo? El morbo es adictivo. Y ver oír todos los días a alguien en terapia, pues es muy morboso. Bueno, a ver, resuelta la pregunta. La consulta inútil de Pito Pérez del día de hoy es la siguiente. ¿Quién miente más? ¿Los periodistas o el presidente Andrés Manuel López Obrador? Esa no la ganan, Augusto. Es de diván. Esa no la ganan. Miéntanos sin medida de clemencia. Odio queremos más que indiferencia. Decía la canción. Díganos por favor al 331-916-7871 y a través de Twitter @wradio_GDL. Vamos a la información. Estas son las 3x3. 3x3. Toño Neri, la cosecha de fosas nunca se acaba. Platícanos, buenos días. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Diego, Alejandro, Augusto? Muy buenos días. Tal y como lo comenta, la Fiscalía del Estado se encuentra trabajando en una nueva fosa donde se encontró el cuerpo de una persona localizada en los límites del municipio del Salto y Tlaquepaque. Peritos forenses laboran junto con el personal de búsqueda y la Fiscalía en Personas Desaparecidas en un terreno localizado en una brecha cercana a la carretera de San Martín de las Flores, El Verde, ya en los límites de San Pedro Tlaquepaque, o justamente ya está justo en el límite. La fiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, comentó que ya se recuperó un cuerpo y con el transcurso del día, ya a la noche, se encontraron 17 bolsas más con restos óseos. Así es de que van a seguir trabajando este terreno, que inclusive tiene una especie como de lago a un costado, por lo tanto es un poquito más complicado los trabajos. El descubrimiento lo reportaron los vecinos de la colonia del Salate, luego de que un perro traía una parte humana y de ahí se dieron cuenta que estaba semienterrado esta persona. Así es de que pues una raya más al tigre, Diego. Híjole, terrible. Muchísimas gracias, Toño Neri. Y bueno, el tema de las fosas, el problema es que nos acostumbremos a ella, que empecemos a contarlas como ya contamos los muertos, ¿no? El día que empezamos a contar los muertos dejamos de hablar de personas para hablar de números. Las fosas también ya se empieza a hablar de números, es otra fosa más y me parece que eso es terrible. Horroroso, ¿no? Y horroroso lo que escuchamos, o sea, un pedazo humano, ¿no? En las fauces de un perro, un camión refrigerado dando vueltas por la ciudad con cadáveres escurriendo, o sea, ni en la peor de las novelas ni pesadillas podrías, o sea, tremendo. Sí, es tremendo. Y sí, no debemos acostumbrarnos, aunque luce difícil.
estar contemplando al horror permanentemente asombrados es muy cansado, inhibe muchos aspectos de la vida, del gozo de la vida, inclusive de apreciar nuestros verdaderos problemas. Así que ese acostumbrarnos es un mecanismo de autoprotección. El asunto es que no vemos ni siquiera una estrategia mínima para que esto se combata. ¿Para qué sirve el C5? No podrá revisarse qué automóviles, qué camionetas, qué bicicletas llegan al paraje en donde se encuentran los enterramientos clandestinos. El C5 sirve para llevar visitas y les miren qué bonito está el lugar. Sí, ¿no? sí. Nada más. Con pantallitas. Con pantallitas, no hombre, sí, está elegantísimo. Es tremendo, pero Terrible, sí, no nos terrible. acostumbremos. No hay que acostumbrar y hay que exigir que Sobre todo eso. detrás de cada fosa debe haber responsables, debe haber investigación. No es nada más encontrar el cadáver para ver identificarlo, que es muy importante, pero ahí no termina la chamba. Así es. Pero bueno, el tema del zapotillo, que lo revive el propio gobernador, ya está aparentemente en negociaciones con el presidente de la República, el gobernador de Guanajuato. Víctor Ramírez, buenos días, platícanos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días, Augusto, Alex, buenos días a nuestros radioescuchas. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer fue cuestionado en su mañanera sobre este tema de la presa del Zapotillo, y en donde se le preguntaba qué seguía sobre esta situación, y ahí él señaló que va a reunirse con los gobernadores de ambos estados para ver una solución a este problema, en donde de alguna manera él dejó entrever que la presa no se iba ni a destruir ni se iba a abandonar, sino que se iba a buscar llegar a un acuerdo a través del diálogo, tal como se ha hecho con otros proyectos, entre ellos la cervecera de Baja California, en donde de alguna manera se llegó a algún acuerdo con esta empresa para utilizar otro tipo de insumos. En este caso señaló que se va a reunir con ambos gobernadores para ver cuál es la salida, sobre todo la construcción de los famosos bordos para evitar la inundación de los 3 pueblos que están involucrados, entre ellos Temacapulín como punta de lanza por esta iglesia histórica que tiene, y que verán cuánto costaría elaborarlos, mientras que los gobernadores pues ya les respondieron hace unos días que ellos ya tienen el acuerdo que les pidió el presidente para poder discutirlo. Y bueno, aunque no lo dijo precisamente el presidente qué día va a ser, trascendió que el próximo lunes se llevará a cabo esta reunión, Diego. Muchísimas gracias, Víctor. Y a ver, el tema del agua, es difícil, si uno escucha exactamente hace 6 años lo que estaba diciendo el hoy gobernador Alfaro, entonces alcalde, que fue el que destruyó una posibilidad de acuerdo como el que ahora está proponiendo. A mí me cuesta mucho trabajo creerle de que que no está manipulando la información. Sí, ha sido un ir y venir, primero decir una cosa, luego hacer otra, actuar en un sentido y después actuar en el otro, y quedan siempre a la mitad los pobladores, sus expectativas, su legítimo derecho a saber qué pasa, y al mismo tiempo en el área metropolitana de Guadalajara, en Los Altos, incluso en León, la gente también necesita saber respuestas técnicas, no diferendos políticos, ni jurídicos, ni históricos. ¿Cuánta agua hay? ¿Qué podemos hacer con ella? ¿De qué calidad es esa agua? ¿Y cómo la vamos a llevar de un lado a otro? Eso no se ha dicho, simplemente se habla de acuerdos políticos, de diferendos, y por supuesto los pobladores, insisto, quedan inermes ante este debate estrictamente político que, como dice una cosa, es muy capaz de decir la otra. Sin duda. No hay manera de acceder a la información verídica, correcta. Es que no hay manera, o sea, no hay ninguna parte donde esté asentada esa información que se pueda consultar. No hay o un confianza técnico entre los técnicos, ¿no? O sea, están muy engrillados, o son visiones muy contrapuestas. Entonces, el único que mide la cantidad de agua es el IMTA, ¿no? Sí. El mexicano de Tecnología del agua. Pero entonces luego te dicen, no, pero es que no confiamos en esa información. Entonces, ¿en cuál? Por eso. Pero la UDG, que siempre se ha opuesto, antes de que había el agua del verde, ahora que no hay que hacer zapotillo, nunca ha generado un dato sobre el agua del Río Verde. Ha generado mucha grilla, pero nunca un dato. Eso es. Cuando el gobernador decidió cancelar y no apoyar a Aristóteles, que había cometido la misma tontería, hay que decirlo, ¿no? De decir, no vamos a hacer esa presa, lo hizo
diciendo no confiamos en los datos, pero no aportó datos, ¿no? Entonces, creo que ahí está el gran tema. Ahora, la presa ya está construida a 78 metros más o menos. Si quieren dejarla 80, hay que destruir una buena parte para hacer un nuevo, para hacer digamos, el copete final, ¿no? A 80 metros operarla, el riesgo con todo y diques para Temacapulín es enorme. Sí. A Casijo y para el manejo, de cualquier manera se inundan. Entonces me parece que tienen que tomar decisiones mucho más, digamos, con una visión mucho más completa. Y Guadalajara no tiene por lo pronto otras fuentes. Terminar la presa no significa que vaya a haber agua. Hay que también terminar el sistema de bombeo. Entonces, bueno. Como tema de grilla, ¿le resulta positivo al gobernador hablar del agua? No, yo creo que le está costando. Es al revés. Le cuesta que no haya agua y le cuesta. No caminar. Está encharcado. Pues sí, porque al final de cuentas está a expensas de otros. Exacto. El gobierno federal o la respuesta social que den los grupos, que den los activistas, que den los pobladores. Y bueno, Claudia Sheinbaum renuncia a ser gobernadora. No se quedan. Bueno, sí renuncia a ser gobernadora, sí, pero no renuncia a su puesto. A ver, Pati Sánchez, explícanos qué está pasando con la gobernadora de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Diego, Augusto, Alejandro? Muy buenos días. Bueno, pues sucede que ayer Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dijo que será únicamente el presidente López Obrador el único en informar los acuerdos a los que llegue el gobierno federal, local y el empresario Carlos Slim. Sabemos que antier tuvieron una reunión, ellos dos con el presidente en Palacio Nacional, en la cual ninguno de los tres informó de qué hablaron, pero ayer Claudia Sheinbaum dijo que el presidente será el que va a seguir informando sobre la línea 12, que es un acuerdo que tienen entre ellos tres, que sea solo una información para no dar otras informaciones por partes. Hoy en la mañanera, Diego, se le acaba de preguntar al presidente este tema, pero si te parece vamos a escuchar lo que dijo al respecto de que va a ser solamente él el que informe sobre la línea 12. Vamos a escucharlo. Sí, y lo va a hacer también la jefa de gobierno, pero yo lo hago con mucho gusto. Sí, porque ella... Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuac y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando. Bueno, ahí está lo que prometió ahorita en la mañanera, dijo que en un año va a estar funcionando toda la línea 12, el tramo elevado y demás, dijo que esa es su palabra, resolver el caso también judicial, que se castigue a los responsables y sobre todo atender a los familiares de las víctimas y que se reparen los daños. Diego, te comento que se le preguntó que si con la línea 12 busca cambiar el rumbo de las pasadas elecciones, dijo que independientemente de eso, él cree mucho en la gente, que ahorita está muy avispada, dijo muy despierta, hay veces de que se trata de personas que tienen doctorado y que ahí es muy difícil hacerlos entender y que entren en razón, pero la gente humilde tiene un instinto certero, no hace falta mucho, es más información, dice, seguir defendiéndonos con argumentos frente a la campaña de desprestigio. Pues es parte de la información. Muchísimas gracias, Pati. Híjole, es que ya no sé si nos debe dar risa, tristeza, vergüenza. Vergüenza. Ay, qué vergüenza. Instinto mata doctorado. Sí, claro. Oye, Diego, y si nombramos a Alejandro instintivo honoris causa. Sí, es muy instintivo. Sí, porque los doctorados, cualquiera tiene un doctorado. O sea, viva la ignorancia. Terrible, ¿no? Terrible. Primero lo de Claudia Sheinbaum es verdaderamente vergonzoso. Yo no había visto, lo platicábamos antes de entrar al corte, a alguien que fuera tan sumiso y se rindiera de esa manera. Eso es abyección. Abyección. Sí. Porque además ella tiene un mandato popular. Exacto. A ella la gente le entregó la responsabilidad de gobernar la Ciudad de México. Tanto que peleó la Ciudad de México por tener un gobernador electo por ellos, para decir, yo hago lo que diga el presidente y yo no puedo hablar. Una regenta como los que solía haber. Como Uruchurtu, como todos. Y ella es la que quiere para presidente. Menos el profesor Jan González. Que alcanzaba a ser respondón. Salió respondón. Camacho Solís también tenía su carácter, ¿no? Pero lo que diga el patrón está grueso, ¿no? O sea, está de veras ya de... Y bueno, a ver, hoy es 24 de junio de 2021, 24 de junio de 2022. Vas a recordarle al presidente que en un año dijo va a estar funcionando esa línea. Esa línea no va a funcionar en un año. También dijo que la seguridad estaría arreglada en un año, ¿no? Pero además desvía como acostumbra la respuesta. Le preguntan sobre eso de que él va a informar sobre lo que pasa en Ciudad de México y dice no. Y ya no, y
ya no responde y se va a decir en un año va a estar la línea. Por una parte. Y por otra parte, me parece que está abusando de su capital político. Él se siente cómodo ahí. Échenme la bronca a mí. Como el Pitirijas, o sea, venga. Además, día de San Juan, Claudia, inevitable recordar la canción de Joan Manuel Serrat. Es la noche de San Juan. Cómo comparten su pan, su mujer y su gabán. Sí, gentes de 100,000 raleas. Unos más fifís que otros. Pero bueno, ya está en la línea Rocío Jardines, porque también se habló hoy del tema de Tamaulipas allá en la mañanera. Esta es la de 10. La nota siempre está en la de 10. Rocío, buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, Diego. Buenos días a todo el auditorio. Pues comentarles que ya hay detenidos por el asesinato de 15 personas en Tamaulipas y sigue avanzando esta investigación. Fue lo que dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos momentos, quien en esta mañanera pues recordó que de las investigaciones está haciendo cargo la Fiscalía General de la República, que trajo este lamentable caso, y aunque comentó que será la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, la que brinde un informe al respecto, pues insistió, ya hay detenidos, aunque no dijo cuántos o más detalles. También López Obrador enfatizó que se va a llegar al fondo del asunto para saber por qué se dio este ataque directo a la población. Negó que se pueda tratar de un acto terrorista, como dijera pues Brian LeBaron Jones, quien aseguró incluso que dicha palabra le causa un miedo sobrehumano al jefe del Ejecutivo Federal, y así respondió López Obrador. Vamos a escucharlo. Es importante aclarar de que nosotros no podemos a la ligera hablar de terrorismo, como algunos quisieran, porque eso da pie a que gobiernos extranjeros se inmiscuyan en asuntos que solo corresponden a México. Son cuestiones delicadas, entonces por eso vamos a investigar. Se está avanzando en las investigaciones, ya hay detenidos. Esa es la información que tengo, personas que participaron en estos lamentables hechos. También cuestionado si afecta de alguna forma la situación que pasa el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pues López Obrador mencionó que el asunto del desafuero es un asunto que va a resolver el Poder Judicial y que no tiene nada que ver con estas investigaciones. Y fíjense que hoy nuevamente ha hablado de la necesidad de abrir en esta mañanera la sección de quién es quién en las noticias falsas, una información que dio a conocer el día de ayer el presidente López Obrador. Incluso el día de hoy está presente un reportero de Telemundo, quien pues le ha pedido a López Obrador que diga cuál va a ser este formato para este espacio. López Obrador ha dicho que pues va a darse los días viernes, que es cuando no tiene como ya un espacio establecido para otro tipo de información. Negó que pues con esto se vaya a dar necesidad de protección especial a los periodistas, porque se ha dicho que va a dar nombre y todos los datos de quienes están dando mentiras en la información. Dice que no es necesario ninguna protección en especial y que también incluso, Diego, pues se va a dar derecho de réplica a quienes lo necesiten, ya sea por vía carta o a través de redes sociales o como lo consideren. Pues así se está transcurriendo la mañanera que sigue aquí en Palacio Nacional. O sea que ya va a ser como una revista matutina en vez de las que hay en la televisión. Va a estar padrísima. Así es, pues hay que recordar que los lunes está dedicado al quién es quién en los precios de las gasolinas, los martes se habla en materia de salud y hoy pues está comentando que se va a estrenar esta nueva sección. Muchísimas gracias, Rocío, suerte, te diviertes en la nueva sección de los viernes. Muchas gracias, un abrazo. Buen día. Abrazo. A ver. Es que ya uno ya no puede adjetivar estas cosas. No, es que salen sobrando los adjetivos. ¿Quién es quién de lo que quieras? Y la pregunta al final, y la más pertinente de todas: ¿quién es el presidente? ¿Quién gobierna? Sí. ¿Quién gobierna? Pues aquello está convertido en el santuario de la mentira, ¿no? O sea, si alguien miente en este país, creo que ahí está, ¿no? Todos los días, con otros datos, con otras cosas. Tratar de echarle la culpa a algo que se hace ahí bien todos los días, pues va a ser interesante. Ahora, ¿Por qué no nos proponemos estar en esa sección? ¿Te late? No, hombre. Inventemos algo. No, es que te tienen que pelar.
Es difícil. Y solo pela a los chilangos. Sí, claro. Es un truco argumental, además. Sí. Y claro. la invitación es a quienes nos escuchan para que no caigan en ese truco argumental. El negocio del periodismo, y lo digo negocio simplemente como asunto, es con dos vertientes: con la ética y su responsabilidad, y con sus lectores, con sus escuchas, con sus televidentes. No es con el poder. Si el poder se siente interpelado, eso corre por otra vía. No dejemos que secuestren. Es el problema del poder. Así es. No dejemos que secuestren el debate, que lo quiera volver el presidente entre ellos y yo. No. El asunto con el periodismo es entre nosotros aquí, por ejemplo, nosotros tres, y la gente que nos escucha. Lo que el poder reaccione, piense, opine, es una consecuencia, no es el fin. Al menos no el fin, insisto, desde quienes se paran éticamente ante el ejercicio de comunicar o cuando menos de dialogar con la gente. Muy bien, Augusto. Oye, entonces ¿le está molestando al presidente lo que dice la prensa convencional, como él dice? O sea, sí, pero ¿será que las redes sociales no las pueden cooptar? Digo, pero fíjate, para ser tan... Él dice, es una prensa que va para afuera, bla, bla, pero nada le molesta tanto, nada le interpela tanto como los columnistas. Es que ya no los leo, pero ¿para qué los comentas? Sí, ¿no? Claro. Pues para leerlos está muy enterado. ¿Sí? Para no leerlos. Para no leerlos y le molestan demasiado, ¿no? Le molestan mucho. Ahora, el problema es que cada vez, estaba recordando un Twitter que subí hace como un año, parafraseando a John Lennon, pues el mundo es todo aquello que pasa mientras el presidente está en la mañanera. Sí, sí. ¿no? Lo que realmente está sucediendo en el país no pasa por la mañanera. No Ese pasa. Es el problema. Y queda perfectamente y no pasa por Palacio. Enlazado con la primera parte de la nota que nos pasaba Rocío desde México. Dice que no quiere hablar de terrorismo porque es muy delicado. Por supuesto, es un asunto muy delicado que están investigando. Y otra vez, otro truco argumental. Estamos investigando, pero si ahí están los muertos inocentes, masacrados en la vía pública, en cualquier otro lugar, ¿no cuentan los muertos como prueba? ¿No son evidencia de que hay el afán de un grupo criminal de sembrar el terror? Eso es terrorismo. Sí. Aquí y en China, sembrar el terror es que él se preocupe sí, porque los americanos con ese argumento pueden intervenir. Lo que pasa es que, porque cuando un loco gringo va y dispara a un centro comercial, ellos no lo llaman terrorismo, ¿no? Hay que tener cuidado también, porque en esa parte tiene razón. O sea, el terrorismo se usa para etiquetar naciones y países en Estados Unidos a partir de el famoso 11 de septiembre. Ahora, de que esto, póngale el nombre que sea, es un acto para sembrar terror en una ciudad de un grupo que está debería estar el Estado como loco persiguiendo a esos. Te pregunto, lo está retando. ¿Qué es más peligroso, un periodista o uno de estos que disparan en la calle? Pues uno de estos que disparan en la calle. Pero para el presidente no. Exactamente. Ahora, a ver. ¿Para el régimen? No es terror lo de las fosas que platicábamos hace un rato. No es terror los desaparecidos. Sí. No es terror lo que está haciendo con el crimen organizado. No es terror la bola de muertos que hubo durante las elecciones. No es terror lo de Reynosa. No vivimos en un régimen de terror. O sea, terrible. Pero justamente por eso hay que cuidar los términos, el uso de las palabras, porque luego, cuando le llamamos a todo igual, cuando realmente sucede, nos quedamos sin parar. Cuando le llamamos caos a cualquier embotellamiento, ¿sí? Entonces ya la explicación del origen del universo ya valió madre, ¿no? Es decir, hay que ser muy cuidadoso, y en eso creo, sin estar de acuerdo con la manera que el presidente aborda, sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de las palabras y para qué son. No, desde luego, sin duda. Sí, en eso coincidimos plenamente, pero aquí, en este caso específico, en el de Reynosa o en el de los 11 fusilados en Tonalá, no queda, están los muertos como prueba. Sí, como está prueba. Lo inexplicable de la salvajada. Y el caso de Salvatierra en Guanajuato. Así y es. lo que está pasando. El país está en un polvorín en términos de seguridad pública. ¿Sí? Hay desaparecidos por todos lados. Estamos viendo lo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Estamos viendo lo que pasó en el Arco Norte a la altura de Tlaxcala. Estamos viendo lo que está pasando en Jalisco. Entonces, sí, es un problema de seguridad fatal. Y también dentro de las palabras que hay que darle sentido y fuerza y significaciones, investigación. Claro. Cada vez que el presidente o que el gobierno dice estamos investigando, se perdió todo el sentido de la palabra. Es una broma. Exacto.
Bueno, vámonos a un corte, regresamos en un momento más porque vamos a platicar con Abixael Mogollón. Él es un periodista del diario La Prensa en Managua. Ayer tocamos este tema, a ver cómo está la situación en Nicaragua. Y por supuesto, hoy es día de película con Paco González. No le cambie. Regresamos. Así las cosas, Jalisco. Las cosas claras sin deslumbrar. Esto. Lo de hoy es comunicarse por WhatsApp. Envía un mensaje de texto o de voz al 3319-167871 y sé parte de la conversación informada entre amigos. Recuerda, mensaje al 3319-167871. Así las cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Regresamos, ya tenemos en la línea a Abixael Mogollón, él es periodista del diario La Prensa. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Abixael Mogollón, muchísimas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días y gracias por la invitación. Aquí encantado de estar con ustedes. No, hombre, oye, le hemos dado seguimiento aquí en el programa a lo que está pasando en Nicaragua. Vemos que hoy reaparece Daniel Ortega diciendo que cualquier intento de candidatura en contra de la suya es un intento de golpe de Estado. ¿Cómo está la situación actualmente en Nicaragua? Pues para comenzar, pues debo decirte que esto es una escalada de represión sin precedentes. Revisando un poco la historia, incluso con la dictadura de Somoza hace más de 40 años, nunca habíamos tenido algo similar en el que 5 precandidatos presidenciales, 10 líderes opositores, un cronista deportivo, una exdiputada y un banquero han sido detenidos, acusados de injerencismo, de pedir la condena internacional y de pedir también sanciones por parte de la comunidad internacional y otros delitos bastante variantes. Ayer vimos a Daniel Ortega que apareció nuevamente para celebrar lo que aquí es el Día del Padre, pero también se celebra el día de uno de los fundadores del Frente Sandinista, y ayer Ortega pues prácticamente dijo de que estas personas, estos más de 20 opositores que están capturados en menos de un mes, van a ser juzgados y van a permanecer encarcelados. Y la situación en Nicaragua es bien tensa, las noches son terribles porque normalmente, entre comillas, lo de normal, la policía realiza allanamientos ilegales y secuestros nocturnos en contra de opositores. Y más o menos pues eso es lo que se está viviendo en Nicaragua en las últimas horas. A los que ya tenemos cierta edad, recordamos justamente el asesinato de Chamorro, que dirigía el periódico La Prensa de manos del régimen de Somoza, y recordamos la llegada de Daniel Ortega justamente como una revolución en contra de esa dictadura. ¿Qué le pasó a Daniel Ortega? ¿Qué le pasó al sandinismo en este proceso? Pues lo que le pasó a Daniel Ortega y lo que le pasó al sandinismo prácticamente es que se convirtieron Ortega en Somoza y el sandinismo en somocismo, o peor, porque incluso ahorita que mencionabas lo de las personas que tienen cierta edad, periodistas, también veteranos, historiadores, incluso sociólogos, están hablando de que el régimen de Ortega ya superó al de Somoza en cuanto a tiempo en el poder, saña con la que tiene en contra de los opositores, y también por el nivel de brutalidad que está ejerciendo. Ahorita mencionabas a Pedro Joaquín Chamorro, que es mártir de las libertades públicas en Nicaragua, un periodista asesinado por la dictadura de Somoza, y en estos momentos su hija, Cristiana Chamorro, está encarcelada. Ella era la principal precandidata en las encuestas, una de las que tenía, o la persona que tenía más popularidad, y fue la primera encarcelada el día miércoles 2 de junio, y allí desde entonces empezó la cacería. Y bueno, también el otro hijo de Pedro Joaquín Chamorro, en este caso el periodista Carlos Fernando Chamorro, tuvo que exiliarse hace aproximadamente 2 días más o menos, luego de que la policía allanara su casa ilegalmente de manera nocturna, y pues estábamos completamente seguros de que ese allanamiento era para encarcelarlo. Y así pues mencionarte a otros personajes, como por ejemplo Arturo Cruz, que es ex embajador de Nicaragua ante Estados Unidos en el periodo de Ortega,
También otra de las personas clave que está encarcelada es Félix Maradiaga. Él también estaba entre los candidatos con más popularidad dentro pues, de las encuestas que se hacían. Él fue secuestrado el 8 de junio y así activistas, políticos de oposición y precandidatos están encarcelados. Y pues eso le pasó a Daniel Ortega, se convirtió en lo que supuestamente él combatió. Ahora es una dictadura igual a la de Somoza. Abixael, buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Sabemos que no está sencillo hablar con la verdad y hablar de lo que está sucediendo en Nicaragua desde Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. Los opositores, un régimen tiránico, ¿cómo está la gente del común alrededor de esto? ¿Cuál es su actitud? Y a partir de eso, ¿cuál es la salida para esta situación en la que está Nicaragua, a la que llegó Nicaragua? Bueno, para hacer un análisis un poco de lo que está la situación en la calle, o sea, a pie de calle, hay dos versiones, y yo creo que la mayoría de nicaragüenses tienen estas dos formas de vivir esta situación. Por un lado, la gente en las calles está bastante atenta, bastante alerta y un poco temerosa de lo que puede ocurrir porque la presencia policial en Nicaragua se ha triplicado desde abril de 2018, prácticamente haciendo un poco de cálculo. Si sale una manifestación de 100 personas, a cada persona le tocaría enfrentarse a por lo menos 3 policías. Es una brutalidad, es demasiado. Y por otro lado, las personas en redes sociales están de manera más activa y cada vez más denunciando las violaciones de derechos humanos y haciendo resistencia. Así que mientras en las calles no se pueden manifestar, en redes sociales, que es como la última trinchera que queda, la gente todavía sigue desafiando al régimen de manera abierta, aunque sobre la cabeza de periodistas y también de tuiteros y activistas en redes sociales pende una espada de Damocles, que fue una ley, entre comillas, llamada de ciberdelito, que persigue a las personas que publican en redes sociales en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Abixael, ¿qué tal? Alejandro Sierra, ¿cómo estás? ¿Cómo han sentido ustedes ya el apoyo internacional? Porque es evidente que Nicaragua ya está en el ojo, ¿no? de países. México no se ha declarado a favor, en contra, lo cual es muy penoso. Pero ¿cómo están sintiendo el apoyo internacional y si se ve pronto una salida ante este problema? En cuanto a la primera pregunta, yo siento que el apoyo internacional ha estado desde abril de 2018, que fue cuando iniciaron las protestas en contra del régimen y también cuando empezó la represión. Creo que ha estado ahí la comunidad internacional. Lo que yo creo que se está poniendo como a prueba es qué tan efectivo es ese apoyo que está recibiendo Nicaragua, porque comunicados, condenas internacionales, incluso sanciones, han demostrado de que dictaduras como la de Daniel Ortega, dictaduras que no son capaces de respetar la vida humana, no van a respetar un papel firmado por un grupo de cancilleres. Okay. Entonces, en ese sentido, los nicaragüenses están como bastante... se agradece mucho el apoyo internacional, pero dicen, esto no es suficiente. En cuanto a la posición de México, yo entiendo de qué manera histórica México ha tenido, pues, esta posición bastante, por decir así, distante, de no entrometerse en asuntos internacionales, pero hay que pensar de que quizás esas posturas ya son del siglo pasado y lo que se está viviendo en Nicaragua son violaciones de derechos humanos, son asesinatos, son encarcelamientos, y en ese momento en el que un dictador empieza a violar derechos humanos, yo creo que debería de quitarse cualquier tipo de posición tibia y tomar una postura más fuerte. Abixael, ¿cuál es el papel de Rosario Murillo? La mencionaste ahorita y pareciera que es una especie de pareja presidencial. ¿Es así? No, para nada, en absoluto. Rosario Murillo es quizás la mujer que mueve los hilos, es quizás la persona que mueve los hilos de esta dictadura. Ella habla todos los días, muy parecido y haciendo una gran diferencia en la distancia. En México está acostumbrado a las mañaneras que hace López Obrador, sí. Mientras que en Nicaragua tenemos lo que muchos periodistas hemos llamado el Ángelus, que a mediodía, cuando Rosario Murillo empieza a hablar desde los medios de propaganda. ¿Pero es vicepresidenta? Pues, ¿tiene algún cargo en el gobierno formal? Ella más o menos para que se hagan una idea,
aquí le llaman, en Estados Unidos le llaman la pareja del House of Cards tropical, porque además de ser esposa de Daniel Ortega, ella también es vicepresidenta. Y además de ser vicepresidenta, también tiene una serie de cargos en los gabinetes de gobierno y sobre todo en los gabinetes de gobernación, de comunicación, perdón. Entonces todos los días se pone a hablar en sus medios de propaganda y desde ahí ataca a periodistas, activistas, políticos, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a Alexael Mogollón por estos minutos para Así las Cosas. Jalisco, te mandamos un abrazo y si nos permite seguiremos en contacto para ir tomándole el pulso a los próximos meses en Nicaragua. Claro que sí, muchísimas gracias. Estamos en contacto y pues muchísimas gracias a ustedes en México por poner atención a Nicaragua. Gracias. Un abrazo, hasta muy pronto. Bueno, pues terrible lo que está pasando en Nicaragua y vamos a darle sin duda seguimiento. Pero bueno, la hora del Ángelus. La hora del Ángelus. Puros iluminados, puros iluminados. Puros Illuminati. Bueno, ¿qué dice el público, Alejandro? Vamos a cambiar de tema. ¿Será hora de poner las barbas a remojar o...? No, ya, yo creo que ya. ¿Será? Yo creo que sí. Bueno. Interprete nuestro silencio. Ahí le va. Ahí sí me dejó frío. Manuel nos dice, buen día, la consulta debería ser... ¿Estás de acuerdo que el emperador Andrés viva en un palacio o viva en un castillo? Saludos para todos, eso dice Manuel. Luego, otra buena amiga del programa nos dice, buenos días, la respuesta a la pregunta de hoy, el candidato en campaña que se dice presidente miente todos los días, qué mal. Otro buen amigo del programa dice, saludos amigos, como perniciosa la levedad del ser, no me extraña de AMLO del Gober tampoco, mega abrazos a todos ustedes. Saludos. Gracias. Dice, hola, yo creo que nos terapiamos todos con el programa. ¿Ves? El programa es terapéutico. Y los terapeutas de veras sin chamba, carnal. No, bueno. Como frutas y verduras. Sobre la pregunta de Alex, todos sabemos que el Mesías es mitómano. Por ejemplo, ayer miércoles dijo que iban a exhibir a los mentirosos y pocos segundos después mintió sobre las reuniones sobre el COVID-19 en Palacio. Todos los días nos miente. 37,000 mentiras le contó Espina en los primeros 2 años. Ya el tercero, ya creo que nadie se la está contando. Es lo menos. Otro buen amigo titula El Pinocho de Palacio Nacional. AMLO miente todos los días al llamar mentirosos, conservadores y vendidos a todos los periodistas críticos. Es un mentiroso patológico. Feliz terapia para Alejandro. Muchas gracias, mi querido Feliz terapia, amigo sí. Cachanilla. Muchos días de estos. El presi necesita acudir al mismo diván que ustedes. Sí. Solo para él curarse de su mitomanía, que está documentada miles de mentiras mañaneras todos los días. Saludos y buen día. Dice, soy espejo y reflejo, me dice. Saludo, buen día. Para mí terapéutico es escuchar a personas sensatas, profesionales y honorables que traen código de barras del Tlatoani. Agradezco su trabajo y su profesionalismo. Rocío Orozco, que nos manda saludos. Gracias, Rocío, saludos. Muchos comentarios. Bueno, no alcanzamos para que vean que el tema de la terapia, pues a Alejandro le funciona. Si lo hubiera visto, usted lo hubiera conocido antes del programa. Y ahora sí está funcionando. Estoy buscando a mi niño interior. Pero ya vimos que en realidad es una terapia grupal. Al que también le funciona es a Paco González. Esto es De Película. Are you ready? Are you ready? Are you ready? De Película. You talking to me? Paco, tú simplemente asocia, déjate ir, comunica lo que tienes que expresar, porque este programa es una terapia. Déjalo fluir. Caballeros, ¿qué tal? Llegamos a este diván de los jueves, a este momento donde hablamos sobre esas obsesiones, esas emociones y esas instancias de la vida que nos interesan al cine, ¿no? La terapia de los jueves de los caballeros finos, por cierto. Finísimas personas. ¿Sí? Oye, y Diván el Terrible sí era un personaje, ¿no? Sí. No. Era una columna. En un Diván el periódico Terrible, local. Sí. Saludos a Carlos, por cierto. Bueno, cuéntanos, Paco. Caballeros, llegamos a este jueves, primero deseándole a todas las personas que estén en la
calle, que nos estén escuchando en algún lugar móvil como su automóvil o el transporte público, vayan con cuidado. Amaneció Guadalajara con un poquito de niebla, seguramente producto de la evaporación del Cerro del Tepopote, de todos los incendios durante la temporada de estiaje, y ahora tenemos además buenas oportunidades de disfrutar buen cine, tanto para ir como para quedarse en casa. 3 recomendaciones rápidas. Primero, si te quieres ir al cine a disfrutar un poco de ese olor de Nacho encerrado que hay en las salas, ya está el estreno esta semana de Duro de Cuidar 2, una película que no le llega al drama de la semana. El drama de la semana fue Querida, encogía la función pública, sí, pero al menos esta sí, un dramón, pero de aquellos. ¿Qué les pareció? Lo peor es que creo que va a haber secuela. No, pues sí. Sí, no, seguramente va a haber secuelas, no lo dudes. No, sí. Y seguramente alguien más secuela ahí, ¿eh? También. Yo no lo dudo, y hay un saludo a la doctora Irma Endira y al doctor House también. Al doctor Ackerman, ¿cómo no? Por favor. Al doctor Ackerman, un personaje de esos que nos está dejando esta temporada llamada México 4T. Pero lo que tenemos en el cine también es muy entretenido. Duro de Cuidar 2, si uno ve el elenco, podría creer que es una película que se va a colar a los Oscar. Trae a Morgan Freeman entre los actores. Está Ryan Reynolds, que es un actor bastante solvente en la comedia y la acción. Samuel L. Jackson, pues qué podemos decir, y también pues Salma Hayek y el señor Banderas, ¿no? En el elenco. Es una película que nos cuenta la historia de un guardaespaldas que se pone a cuidar a la esposa de un mafioso. Ya de ahí sabemos que no va a acabar muy bien, pero los dos terminan envueltos en un complot internacional de altos vuelos que amenaza a toda Europa. La película está entretenida, es una buena opción para pasar un rato sabroso, y haciéndole competencia a los martes de Tragos y Bocados, les tengo el maridaje sugerido. Aviéntate esta película en la sala de cine con un buen refresco. Si la ves en casa posteriormente, una cervecita stout con notas de café y chocolate. ¿Quién sabe? Y para que amarre una lectura. ¿Hay quién es el actor? ¿Toño o Lorenzo? Ay, a ver, ¿quién se queja porque no le dejan tiempo? O sea, a ver, Lorenzo, ¿quién? A ver, ¿quién? ¿Quién tiene el protagónico? ¿Quién tiene el secundario? El que sea más tripón de los dos, que ahí se la llevan, ¿no? O sea, es gente que le entiende a la gastronomía. Oye, ¿y las notas de chocolate en la cerveza no es porque se te cayó el Milky Way? No. Oh, si han probado, seguro la Stout sí la han probado. Es una cerveza espesa, algo pesada, pero está muy rica. Es más o menos para la gente que le gusta terminar con un cafecito las comidas. Viene a ser una suerte de equivalencia. Se va bien con los cortes, por cierto. Pero bueno, estos jueves de ya no de martes y bocados, no, sino de remordimiento de todo lo que me comí en la semana. Y tengo otra recomendación para irle bajando calorías. Esta está en Netflix. Es una película muy buena y muy acorde a los días que estamos viviendo. Ahorita está la Eurocopa, está ya en la fase final, y la película está basada en un hecho real. Además, se llama Verano del 92, está en Netflix, está buenísima además, porque nos cuenta la historia de una de las Eurocopas más estrambóticas de la historia, que es la de aquel año, la de 1992, es la historia de Dinamarca. La que ganó Dinamarca, ¿va? Maravilloso. Exacto, que gana Dinamarca, pero además gana llegando al torneo como invitada. O sea, era el parche porque habían descalificado a Yugoslavia por la guerra de los Balcanes. La guerra de los Balcanes. Tenía jugadorazos, no estaba aquel Solskjaer. Laudrup, sí, estaban los hermanos Laudrup, estaba Schmeichel, o sea, era un trabuco, pero había quedado eliminada y estaba, la verdad, jugando más bien al nivel del Atlético Cacahuate, y finalmente la invitan y termina llevándose el torneo, sorprendiendo a todos. Le gana a Alemania, que era la campeona del mundo, y la cinta no es un documental, son actores interpretando a los futbolistas, pero sí retrata un poco ese cambio de mentalidad y la sorpresa que le causó al mundo, que quedó estupefacto, como un equipo que tenía 3 semanas de vacaciones en la playa, bueno, playas frías de Europa, termina en el torneo de rebote, así de, bueno, pues cáile, ¿no? Para completar, literal. No es que se haya pasado la noche en un club de playa, pues allá a las 4 de la tarde ya era noche y a dormir, ¿no? Paco, hablando de mafufadas, ¿cómo fue con el lanzamiento de la serie de Chivas? ¿O ya salió, no salió, les fue bien o qué? Les ha ido bien, la serie, los comentarios en Amazon han sido, sobre todo el principio de la serie, han sido muy, muy positivos. Digo el principio porque la serie se grabó en pandemia, buena parte de ella,
y estaba pensada para ser de 6 capítulos, terminó siendo de 4 porque pues, no tuvieron material por la suspensión de los partidos y 2 porque Chivas tampoco jugó muchos finales que digamos, ¿no? Es un buen testimonio sobre todo de la última fase de Jorge Vergara al frente del equipo y pues esta transición. Los chivermanos que la han visto no se han quejado mucho y han levantado 2 que 3 polémicas y parece que por ahí hay la intención incluso de lanzar al menos un documental más que tienen grabado de la Conca Champions que ganaron. Entonces ahí está sobre la mesa. ¿Tú ya la viste, Chiva hermano? No, pero es que yo creo que el que hay que hacer es el del Atlas. Eso sí es épico. Eso sí. ¿Sí? Ese es drama. Ese es drama, ¿no? Alguien que le recuerde que algún día fueron campeones y no se les va a olvidar. Es que es cine arqueológico, ¿no? O sea, sí fueron, bueno, es un poco como La Llorona o no sé, o sea, estas historias que se transmiten oralmente, pero... ¿Estamos seguros de que no es mito el campeonato del Atlas? ¿Quién sabe? ¿Sí? A lo mejor sí. Yo no sé. Habría que buscar vestigios, pruebas. Pruebas de decir, sí, que eso sucedió. De que eso sucedió. A lo mejor en algún periódico por ahí lo encontramos. ¿Algo más, Paco? Ya de remate nada más para quedarse en casa y maratonear en estos días de lluvia, una recomendación, un thriller español que está en Netflix también, se llama El Inocente con Mario Casas, es una serie entre policíaca y entre de misterio, la historia de Mateo, un joven que se ve envuelto en una pelea callejera, accidentalmente en esta pelea mata a un muchacho, lo meten a la cárcel, la historia ya comienza cuando sale y descubre que este crimen que cometió sin querer aparentemente lo va a perseguir toda su vida, pero además toda la gente que lo rodea está mintiendo constantemente y lo mete en más problemas. Está muy sabroso, está muy bien escrito. Yo la verdad no esperaba tanto de esta serie, pero terminó siendo una sorpresa muy agradable. Maridaje sugerido para verla, un tinto de Rioja con uva tempranillo y una tabla de quesos carnes frías del Mercado Alcalde. Ándale, ¿y cómo se llama otra vez la serie? La serie se llama El Inocente. El Inocente son 8 capítulos. La verdad se van bien rápido, ¿eh? Está muy sabroso. Apareció ya un personaje aquí, dice. A ver. Con lujo de violencia y de enojo. Sí. Los estoy oyendo, canijos. El protagonista soy yo y el pinche es loro. Y acá, literalmente, no lo está insultando, es el que le ayude en la cocina. Pero no era pregunta, era pregunta que nos aclararan. Un abrazo, Toño. Gracias, Toño, por aclararnos. Y también a Lorenzo, si anda por ahí. Gracias, Paco. Gracias, caballeros, felices. Paco, bye. Gracias también a quien hizo posible el programa el día de hoy. Erika Toribio estuvo en la producción, Pati Sánchez en la información, Javier García en la operación de los controles, Alejandro Sierra en el diván. Hombre, pues qué detalle. Mañana es viernes ya. Augusto Chacón y un servidor Diego Pérez, le damos gracias. Felicidades a todos los Juanes y a los que no. Algo voy a decir. No, que al terminar pases con la señorita, por favor. Sí. Porque hay que cobrar. Sí, claro. Toda terapia causa honorarios. ¡Vámonos! Caras. Bansi, un banco entre personas, presentó Así las Cosas, Jalisco. Hay tantos otros asuntos. Tenemos una política de pruebas. So we have people coming into this country para organizar la educación a distancia. Emilio L. presentó una denuncia de hechos. I support Joe Biden for the president. Así las Cosas, Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. Crítica sin rodeos. W Radio. Vamos a escucharnos.